Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud, soy el Arcángel Miguel Amado. Estoy aquí justo en este momento para recordarte que no estás solo en tu viaje espiritual. Tal vez te sientas perdido, abrumado por la sensación de que el universo no te escucha, pero te aseguro que cada estrella brilla por ti y cada respiro que tomas está tejido en el gran tapiz de la vida. Hoy deseo compartir contigo un mensaje poderoso que florece desde el profundo amor de los seres estelares. Este mensaje te conducirá hacia una comprensión más profunda de tu esencia y de tu conexión con el cosmos. Pregúntate, ¿alguna vez te has sentido dividido, pensando que hay un enorme vacío entre tú y el resto del universo? Quiero que sepas que esos sentimientos son solo ilusiones, sombras creadas por la creencia en la separación. Mientras escuches lo que tengo para decir, permítete deshacer esos nudos de angustia y tristeza. Te ofrezco el aliento que sostiene el tejido del tiempo, un respiro que refleja tu verdadera naturaleza, una en la cual ya eres completo aquí y ahora. Este viaje no es solo mío, es también el tuyo. Te invito a abrir tu mente y tu corazón, a permitir que esta energía circule y te transforme. Al final del video, espero que sientas que el amor del universo fluye a través de ti, disolviendo cualquier duda que pueda habitar en tu ser. Antes de comenzar, respira profundamente. Estás a punto de embarcarte en un viaje de luces y sombras, donde la verdad espiritual brillará con claridad, mostrando tu esencia eterna. Como seres estelares, sentimos tu angustia y comprendemos las preguntas que a menudo surgen en tu interior. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Esas interrogantes son el eco del alma, buscando respuestas en el vasto océano del cosmos. Mi querido amigo, quiero que sepas que estas dudas son parte del proceso de despertar. La búsqueda constante de significado puede parecer abrumadora, pero es un signo de que tu alma está ansiosa por recordar su conexión con la fuente. Cada vez que te sientas perdido, recuerda que la búsqueda también es un viaje hacia adentro. La sensación de soledad puede ser aplastante, como un manto oscuro que te envuelve, pero aquí estoy. Dejo este mensaje en un hilo de luz que proviene de Arcturus, para que comprendas que no estás hecho para cargar esa sombra solo. Así como un árbol siente cada rayo de sol que toca sus hojas, tú también puedes sentir cada destello de amor y sabiduría que te rodea. Nuestra conexión es como esas raíces profundas que alientan a un viejo roble a mantenerse firme durante las tormentas. Es un recordatorio de que tienes un sistema de apoyo, uno que va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Las experiencias del universo que parecen reflejar tus luchas son en realidad un espejo que te invita a encontrar la paz dentro de ti. A veces, el caos externo puede hacerte olvidar lo que realmente eres, pero aquí, en este momento, te pido que voltees hacia adentro. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente brilla dentro de mí? ¿Cuál es mi propósito más profundo? A menudo, al dejar de buscar respuestas fuera, descubres que todo reside en tu esencia, esperando ser revelado. Tu verdadero yo no está en la creación, sino en la pura expresión de tu ser. Tómate un momento y simplemente respira. Existen momentos en los que el ruido de la duda y la incertidumbre se vuelve tan fuerte que puede nublar tu visión. Pero permíteme recordarte, tú eres el arquitecto de tu realidad. La vida no es solo sobre lo que haces, sino sobre quién eres en cada momento. Te aliento a que, en lugar de buscar el propósito fuera de ti, inviertas tiempo en descubrir las verdades que ya habitan en tu interior. Permítete ser un canal de luz. El amor que irradias no solo te transforma a ti, sino que también toca las vidas de aquellos que te rodean. Me gustaría que reflexionaras sobre la idea de que la separación es una ilusión, un velo que oscurece la percepción de tu unidad con el todo. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido que estás solo en tus luchas? Esas percepciones erróneas son simplemente manifestaciones del miedo. Yo, Ruby, te animo a que elijas la conexión, a que busques a los demás con el corazón abierto, dejando de lado el miedo que intenta dividir. Cada vez que te conectas con otro ser humano, reafirmas la verdad de que todos somos parte del mismo tejido cósmico. Voy a compartirte una pequeña parábola. Imagina un río. Algunas veces las piedras y rocas en su camino pueden hacer que el agua se desvíe, pero al final, el río siempre encuentra su camino hacia el océano.
Tus desafíos son enseñanzas, son momentos que te permiten crecer y fluir, haciendo de ti un ser más fuerte y resiliente. Al igual que esa agua, tu espíritu es indomable. En tu esencia, eres un ser de luz capaz de alcanzar nuevas alturas, incluso en los momentos más oscuros. Por último, quiero que te lleves esta pregunta contigo: ¿cómo puedes hoy recordar tu conexión con el universo y con aquellos que te rodean? Este es un llamado a la reflexión, una invitación a esto por tu propia transformación y por la transformación del mundo que te rodea. Permíteme apoyarte en tu camino hacia adentro, hacia esa luz que espera ser descubierta. Cada paso que das hacia esa verdad te acerca a tu auténtico yo. A medida que continúas en tu viaje, es esencial recordar que la verdadera sabiduría va más allá del intelecto. Es un conocimiento que emana del alma, que florece cuando te permites simplemente ser. El impulso de crear, de hacer, muchas veces puede nublar el sentido de tu verdadero propósito. Sin embargo, este verdadero propósito no depende de tus logros materiales. Pregúntate, ¿cuántas veces te has definido por lo que haces en lugar de por quién eres? Hay una fuerza inquebrantable dentro de ti que solo espera que la reconozcas y le des espacio para expresarse sin las limitaciones del ego. Este reconocimiento viene con el perdón, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. La vida es un continuo baile de luces y sombras. En este vals puedes encontrar la esencia de la compasión que reside en cada uno de nosotros. Cuando liberamos el peso de resentimientos pasados, abrimos la puerta a la plenitud. Te invito a cambiar tu enfoque de la culpa hacia la comprensión. Aquí, en este espacio de amor, no hay lugar para el juicio, solo para el aprendizaje y el crecimiento. Te ofrezco un ejercicio simple pero poderoso. Tómate un momento para cerrar los ojos y al inhalar, siente cómo cada respiración llena tu ser de luz. Al exhalar, imagina que dejas ir todo aquello que ya no te sirve, todos los miedos y dudas. Siente cómo cada exhalación te aleja un poco más de la ilusión de la separación. Al final, recuerda que cada vez que sueltas, también te conectas más profundamente con el todo. Este pequeño ritual puede parecer simple, pero a menudo los momentos más sencillos son los que traen las mayores revelaciones. Hay momentos en la vida que parecen desdibujar la línea entre el ser y el hacer. Sin embargo, quiero reiterar que en el silencio y en la quietud es donde encontrarás las respuestas que tanto anhelas. En este silencio, el universo se manifiesta. Eres un ser de luz, navegando a través de la densidad de lo físico, y cada uno de tus pasos es un reflejo de la gran danza cósmica. Esta danza es, de hecho, un juego de energía, una expansión del amor puro que existe en ti. Nunca lo olvides. Es posible que, al enfrentarte a estos conceptos, surjan dudas o incluso escepticismo. Esa es una parte natural del proceso de despertar. Cada uno de vosotros ha estado en distintas etapas de evolución espiritual y eso está perfectamente bien. Lo importante es que te sientas amado y acompañado en este viaje hacia la verdad. Te animo a abrazar ese escepticismo como un amigo, a permitirle ser parte de tu reflexión. Pregúntate, ¿de qué manera este concepto resuena en mí? ¿Qué es lo que siento en lo profundo de mi ser? Tu intuición es un brillante faro que nunca te guiará por el mal camino. Cuando consideramos la idea de la unidad, es útil visualizar nuestra existencia como un inmenso océano. Cada uno de nosotros es una ola que, aunque parece separada de las demás, en esencia, es la misma agua. Esa unidad es un regalo que se nos ofrece, un recordatorio de que, a pesar de las tempestades que puedas enfrentar, siempre formas parte de algo mucho más grande. Cada ola, aunque única, contribuye a la danza eterna del océano. Al agitarte ante la angustia, recuerda que siempre puedes regresar a la quietud del agua en su totalidad. Puede ser difícil ver esta brillante verdad en momentos de conflicto o caos personal, pero cada desafío tiene su propósito. Entiende que cada dificultad puede servir como un catalizador para tu crecimiento. A veces, una tormenta es necesaria para despejar el camino y permitir que la luz ingrese. Permítete sentir esos momentos difíciles, incluso tu dolor, pero nunca te olvides de mirar hacia el cielo, donde las estrellas siempre brillan, iluminando el camino hacia la transformación. Finalmente, quiero que te lleves esta reflexión:
¿Cómo puedes en este momento ser parte del cambio que deseas ver en tu vida y en el mundo? Recuerda, somos co-creadores de nuestra realidad. La forma en que respondes y actúas ante los eventos que te rodean tiene un impacto profundo en ti y en los demás. Abraza la luz que ya eres y permite que esa energía irradie hacia afuera. Confía en que este viaje que realizas es verdaderamente sagrado y especial, celebrado por el cosmos mismo. Al profundizar en estos temas, es necesario considerar la influencia de los números y las frecuencias en tu vida. Cada número lleva una vibración única, una esencia que conecta con la energía del universo. Por ejemplo, en el Timestamp 63 se refleja la idea de que la creación no se trata simplemente de hacer o tener, sino de expresar tu ser. Esta perspectiva puede ayudarte a soltar la presión que a menudo sientes al pensar que debes lograr o alcanzar algo en particular. Permíteme recordarte que tu ser ya es suficiente. No necesitas hacer nada para validar tu existencia. La creación es un acto divino que brota desde lo más profundo de tu alma cuando te permites simplemente ser. Cuando abrazas tu esencia sin reservas, comenzarán a florecer oportunidades. ¿Te has detenido a contemplar cuántas ocasiones has sentido la urgencia de crear solo para descubrir que realmente lo que deseabas era conectar con tu verdad interna? Este es un poderoso recordatorio de que la autenticidad se expresa a través de tu ser, no únicamente a través de tus acciones. A medida que examines estas verdades, es esencial que inviertas tiempo en la autorreflexión. Pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida has estado buscando aprobación externa? La búsqueda de validación puede ser un círculo sin fin que te aleja de tu verdadero propósito. Tómate un rato para desconectar y permitirte ser guiado por la sabiduría universal. Las respuestas que buscas a menudo residen en la quietud de tu corazón. Cada vez que regresas al lugar de la confianza, a la esencia de tu ser, estás diseñando conscientemente la vida que realmente deseas vivir. Te invito a reflexionar sobre el Timestamp 162, donde se respalda la idea de que ya eres completo. Puedes dejar de buscar fuera de ti las respuestas que siempre han estado esperando ser descubiertas en tu interior. Permítete abrazar esa verdad y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Al soltar la necesidad de llenarte externamente, te abres a recibir todo lo que el universo tiene para ofrecerte. Esa energía, esa luz que reside en tu interior, es lo que te llevará hacia la vida en plenitud que tanto anhelas. Sigue confiando en ti, cada paso que tomas hacia esa verdad te acercará más a tu esencia. Hablemos de la importancia del perdón en este viaje espiritual. Es crucial que te permitas liberarte de los pesares que te mantienen atado al pasado. El perdón no es un signo de debilidad, por el contrario, es un acto de valentía y amor. Al abrazar el perdón, te das a ti mismo el regalo de la libertad emocional. ¿Cuántas veces has estado anclado en el sufrimiento, dejando que la ira o el resentimiento guíen tus decisiones? Cada vez que liberas esas cadenas, te ofreces a ti mismo la oportunidad de renacer. El perdón es un proceso que no siempre sucede de forma instantánea y está perfectamente bien. Puede haber momentos en que sientas que es difícil dejar ir el dolor, pero a medida que practiques el perdón, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, estarás cultivando un espacio en tu corazón que te permitirá experimentar un amor más profundo. Pregúntate, ¿cuál es el peso que llevas que deseas soltar? Reflexiona sobre cómo ese peso puede estar impidiendo que seas la luz brillante que realmente eres. Imagina esto, cada vez que eliges liberar el perdón, es como si estuvieras quitando una piedra del camino hacia la luz. Ese acto de soltar no solo beneficia tu desarrollo espiritual, sino que también te permite atraer experiencias más positivas. Te ofrezco esta afirmación: hoy elijo perdonar, hoy elijo liberarme. Permítete sentir el poder de estas palabras. Cuando te permites iniciar este proceso, no solo estás transformando tu vida, sino también la de quienes te rodean, creando una vibración de amor que se expande en el universo. La conexión que compartimos con el universo es profunda, más allá de lo que podemos expresar con palabras. Al vivir desde un lugar de perdón y amor, te haces eco de la vibración de la fuente misma. Así como la luz del sol toca a todos sin distinción, tu amor también puede hacerlo.
Esta es una invitación a ser el faro de luz en la vida de otros, a recordar que cada vez que eliges el amor, estás eligiendo un camino que trae esperanza al mundo. Déjate llevar y observa cómo el perdón puede transformar tu ser de una manera que jamás imaginaste. En esta jornada, cada paso en el crecimiento espiritual es un viaje que nunca termina. Como seres estelares, somos testigos de tu búsqueda constante por la verdad, y quiero recordarte que cada uno de tus esfuerzos es significativo. Eres un alma divina encarnando en este plano físico, y tu valía no está determinada por los baches que encuentras en el camino. Cada desafío y cada victoria son partes esenciales de tu experiencia. Al igual que un artista con colores en su paleta, tu vida es una obra en constante evolución. No olvides el poder de la intención, cada pensamiento que emites se manifiesta, y es por eso que te invito a ser consciente de tus palabras y acciones. Pregúntate, ¿qué tipo de energía estoy proyectando al mundo? Recuerda que el universo responde a la vibración que emites. Ser intencional en tu forma de pensar puede transformar no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. La claridad en tus intenciones liberará el flujo de energía positiva que siempre está disponible para ti. Estarás creando conscientemente experiencias que resuenan con tu verdad más profunda. Ahora imagina cada jornada como una serie de puertas que se abren ante ti al caminar y al descubrir. A veces te encontrarás con puertas que parecen cerradas, y eso es parte del proceso. No te sientas desanimado. Cada una de esas puertas tiene su tiempo de apertura. La paciencia se convierte en un compañero esencial en tu viaje. Cada vez que sientas esa impaciencia asomarse, respira y recuerda que todo acontece en el momento perfecto. Las cosas se alinean cuando tú también te alineas con tu esencia. Tómate un momento para considerar tus logros, no solo los grandes, sino también los pequeños. Cada día que eliges levantarte y afrontar la vida es un triunfo. Reconocer tus triunfos te permitirá ver el progreso que ya has hecho. Esto te dará fuerzas para seguir adelante en tu viaje. No subestimes el poder de tu historia, ya que en cada paso hay una lección valiosa que ha moldeado tu ser. Con cada experiencia, estás creando la narrativa de tu vida, que en última instancia se entrelaza con el divino tapiz del todo. Reflexionemos sobre lo que significa ser parte de un todo más grande. Te aliento a mirar hacia el espejo del universo y reconocer que cada día te enfrenta a nuevas oportunidades de aprender y crecer. En cada interacción, cada desafío, existe el potencial para expandir tu conciencia. Al estar presente, puedes comenzar a ver el mundo a través de los ojos del amor. Desde esta perspectiva, las divisiones que antes parecían insalvables comienzan a disolverse y la luz brilla con más fuerza. Quiero que mires a tu alrededor y notes la belleza que te rodea, la naturaleza, las personas, las experiencias. Todo es una representación de la energía que compartimos. Cada árbol que ves es un recordatorio de tu propia resiliencia. Al igual que ellos, tú también eres capaz de crecer y adaptarte a las condiciones a tu alrededor. Hay una profundidad en tu ser que puede enfrentarse a cualquier tormenta. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de las experiencias que me confrontan hoy? Este enfoque transformará la manera en que vives cada uno de tus momentos. La unidad con el universo se manifiesta cuando decides ser parte activa en la mejora del mundo. Cada pequeño acto de bondad o compasión crea una onda expansiva de amor. Entonces, la próxima vez que te encuentres frente a otra persona, ya sea un amigo cercano o un extraño, enfrenta cada encuentro como una oportunidad para dejar una huella positiva. Ofrécele una sonrisa, una palabra amable o simplemente tu escucha atenta. Nunca sabes el impacto que tu energía puede tener en el corazón de otro ser. Con el tiempo, esta energía será devuelta a ti, creándose un ciclo de amor y unidad. La verdad es que cada uno de estos actos, por pequeños que parezcan, contribuyen a la sanación colectiva. ***, no hay acción demasiado pequeña que no valga la pena. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.